Católica permite postular un máximo de 4 y esas 4 deben estar en los primeros 4 lugares. Les voy a material. Aquí también es importante la Católica, dice que el puntaje mínimo para postular, ¿ya? A la Universidad Católica de Chile es un puntaje ponderado de 600 puntos, no de promedio entre lenguaje y matemáticas, sino que ponderado, tomando los 4 factores, mínimo 600 puntos. Entonces la Católica, si tengo 600 puntos, puedo postular. Y la postulación la debo hacer dentro de las 4 primeras preferencias, porque si no, me la va a eliminar. Y junto con eso, además, la pedagogía en la Católica exige un puntaje ponderado mínimo de 650 puntos. Lo mismo que para pedagogía en educación media en matemáticas, también me exige 650 puntos ponderados, ¿ya? Sí. Y finalmente la Universidad de Chile también permite postular un máximo de 4 carreras sin limitación de facultad o institución, la que no podrán figurar más allá también del 4º lugar de preferencia. Por dicha razón, las postulaciones marcadas en el 5º lugar y siguiente no serán consideradas, igual que la católica. Por lo tanto, queridos estudiantes, ustedes deben de alguna u otra manera tener en consideración todos estos recomendaciones que les acabo de señalar Ya les junto publiqué la a la asistencia Liliana. para que la marquen. Si hay más adelante alguna consulta, niños y niñas, recuerden que tenemos nuestro correo disponible para que ustedes hagan todas aquellas consultas, Antonia, no solo Belén, del Brandon, tema que Camila acabamos de Briones, señalar, sino que Fernanda, a lo mejor de Juliana, algún tema que... Paola, Paulina, Campos, Paulina Paz y Ray. Días, profe. Hola, Paulina. Bueno, hola Paz. Buenos días. Qué bueno que ustedes ya están siguiendo algunas recomendaciones respecto a seguir con el horario de despertarse, ¿cierto?, de vigilia y seguir también con la preparación de la prueba. Este es un trabajo, hola Juliana, hola Antonita, es un trabajo que debe continuar, ¿eh? No debe cesar, ya que ustedes tienen que seguir entonces manteniendo este ritmo de trabajo hasta la rendición de la prueba. Después de eso, ustedes ya tienen descanso, chip libre y dentro de lo que se pueda. Ahí ya se van a intentar relajarse, aunque no va a ser tan así, porque van a empezar a esperar los resultados de la prueba. O sea, esto va a ser una tensión constante. Después de los resultados viene la semana o los 4 días de postulación, y posterior a ello viene otro periodo más de espera, ¿cierto? Para que den los resultados del ingreso, de si quedaron o no a la carrera que postularon. Solo si bueno, no sabemos cómo se va a comportar los puntajes, porque ese es el problema, ¿eh? Si es que ustedes están como muy arriba en el puntaje de corte, ya podrían ustedes avisorar que quedaron. Sin embargo, el comportamiento muchas veces de los puntajes de las personas que postulen a esa carrera va cambiando un poco, y eso nos hace un poco tener la incertidumbre si voy a quedar o no voy a quedar en esa carrera. Entonces, eso va a depender de la cantidad de gente que postule esa carrera y de los puntos con los cuales está postulando. Entonces, es una incertidumbre que les va a durar hasta que den los resultados cada universidad da los resultados de si quedaste o no quedaste seleccionada a la carrera que postulaste. Que les queda un largo camino todavía, lo siento. Pero bueno, todos los que ingresaron a la universidad pasaron por eso, así que no tenemos nada que hacer, pero más o menos yo les adelanto en lo que será este periodo, ¿cierto? La celebración de Año Nuevo, bueno, de Navidad, Año Nuevo, ya después para rendir la prueba. Después para esperar los resultados, postular y esperar los resultados de la postulación. Ya, entonces el día de hoy vamos a recordar una parte, porque yo estuve mirando el temario de la prueba de competencia lectora, ¿tá? Porque así se llama ahora, competencia lectora. Yo los estoy presentando, ¿cierto?
Sí, profe, sí Ya. se ve. Uy, parece que tenía los audífonos, por eso que no tenía puesto aquí en ya. Entonces, acá tenemos el... Sería bueno que lo actualizaran ustedes, ¿ah? Eso significa que le echen una miradita de nuevo, para que vayan viendo qué punto es necesario que ustedes puedan retomar para la prueba. Entonces, aquí yo vi algo acá, símbolos, tópicos literarios y características de los personajes tipo, por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor y la madrastra, etcétera. ¿Ya? Este tipo de personajes, tengo la idea que aparecieron en un libro posterior a ustedes. No lo alcanzaron ustedes a ver en el libro. La madrastra, por ejemplo, ¿se acuerdan de haber visto algo respecto de ella? Igual podemos inferir las características de ella, y a partir de la lectura nosotros podemos reconocer cuál más o menos es su comportamiento. O sea, no es tan complejo, pero de todas maneras, para que no sientan que están viendo una temática tan distinta o tan desconocida para ustedes, lo vamos a ver hoy día, ¿eh? Aquí también, pues las obras dramáticas también aparecen tópicos y características de los personajes tipo, tópicos literarios y personajes tipo. Así que a eso nos vamos a centrar el día de hoy, ¿eh? Y hasta ahí. Esos son los 5 grandes grupos, ¿cierto?, el temario de la prueba de competencia lectora: el género narrativo, el género dramático, el expositivo con finalidad argumentativa. Eso tiene que ver más que nada con fragmentos de ensayo, ¿eh? Y los textos provenientes de los medios masivos de comunicación, y además de todos ellos, ¿cierto?, se saca o se rescata el vocabulario. Eso es nada más de la prueba de competencia lectora de este año. Así que vamos a ir entonces al material. Acá está el material: tópicos literarios y tipos de personajes. Parece que lo voy a abrir en otro lado. Acá. ¿Está abierto? ¿Descargas? No. Pucha. Me pone medio lento esto. Presentar, abrir con... Ahí está. A ver. Esperemos. ¿Estuvieron en orientación un ratito? Chicas y chicos. ¿Dónde presento acá? ¿Acá será? Normal, aquí. Presentación con diapositiva. ¿Esa será? Esa, ya. Tópicos literarios y personajes tipo, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que señalar, ¿cierto?, que esta palabra tópico proviene del griego topikos, ¿cierto? Y tiene en el diccionario de la RAE unas 6 acepciones o definiciones, ¿ya? Y yo seleccioné 3 que nos servían para poder explicar entonces en qué consiste este tópico literario, ¿cierto? Dice que es un adjetivo dicho especialmente de una expresión trivial o muy empleada, ¿ah? Muy usada. Eso es importante. Dice adjetivo perteneciente o relativo a determinado lugar, ¿ya? Y lingüística, tema, parte de un enunciado. Entonces, a partir de lo dicho de estas 3 acepciones, nosotros podemos señalar que un tópico es un tema o es una fórmula reiterativa o expresión reiterativa, si decimos fórmula, ¿cierto?, en el desarrollo histórico de la literatura, ¿ah? Y por lo tanto llevan el peso de la tradición cultural. Ya. En palabras simples, ¿cierto?, parafraseando esto, tópico entonces es un tema que se ha dado a lo largo de la historia de la literatura. Obviamente que cada vez que se da en distintas épocas o periodos literarios, va a tener características propias de ese periodo, ¿no? Entonces se va a ir adaptando a su época, al contexto en que se está desarrollando.
Entonces, por ejemplo, un tópico puede ser el amor, ¿cierto? Y se da en el periodo de la época antigua de la literatura, medieval, renacentista, barroca, época moderna, y así, cada entonces época va a asumir este tema del amor con características propias. Ya. Ahora, debido a que es un tema que se ha reiterado o que se va reiterando a lo largo de la historia, como el viaje también, ¿cierto? La muerte también es un tópico, una idea como aprovecha el momento, aprovecha el hoy, ¿ah? O que la juventud es pasajera, todos esos, todos esos temas o tópicos se van tomando en distintos periodos de la historia de la literatura. ¿Ya? Entonces, como se toma, por ejemplo, ahora, yo puedo tomar un tópico, el de aprovecha el día, aprovecha el hoy, a propósito del contexto coronavirus que vivimos, ¿cierto? Es aprovecha el día, el hoy, porque no sabemos o no estamos seguros de un mañana. Entonces, está bien, está súper bien poder utilizarlo ahora. Entonces, yo lo puedo usar y en ese sentido tiene un vínculo de intertextualidad con la forma en que usaron el tópico de aprovecha el día en la época del Renacimiento, por ejemplo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la intertextualidad es esa relación de interdependencia entre un tema y otro, en este caso entre el tópico de el carpe diem, y en cierta medida va a eh, mantener ciertas características en común. Yo le voy a dar otro tinte, pero un tinte nada más, pero en la esencia de lo que significa el tópico del carpe diem se va a mantener. Y ese va a ser entonces el elemento intertextual que me permite vincular mi tema ahora con el tema que se dio en el Renacimiento, en la época moderna o a comienzos de la época contemporánea. Entonces, eso es un tópico, un tema reiterativo. Ya, empezamos entonces con este tópico súper importante, que en realidad es esencial dentro de la literatura, y que es el amor, ¿ya? Y el año pasado lo habíamos visto, y señalamos que el amor entonces eh, se daba en dos formas, como un amor sensual o erótico, que va a implicar la pasión amorosa entre personas, ¿cierto? Que se atraen físicamente. Y también el goce de la belleza corporal que estimula este sentimiento del amor. ¿Ah? Entonces, este amor se va a entender como una posesión y unión física de los amantes. Y tenía subtipos de amor, como el amor recíproco, el imposible, el trágico, el tirano, no correspondido, entre otros. Estaba también este otro amor, el amor idealizado, ¿cierto? Dos tipos de amor entonces, el pasión o erótico y el amor idealizado. Y este entonces va a ser un tipo de amor perfecto, inalcanzable, donde no hay contacto carnal, ¿cierto? En él se hace alusión a aquellas relaciones amorosas que se conciben como vía legítima para aproximarse a la belleza, al bien o a Dios, es decir, a la felicidad, y así trascender dentro de esta concepción. El ser amado se entiende como un bello y noble ser de devoción y culto. La idealización se genera sobre cómo debe ser el amor, cómo debe ser el ser amado. Ejemplo de este tipo de amor es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, quien idealiza a su amada Dulcinea, ¿cierto? Ve entonces a una mujer que es una labradora, una persona que se dedica, que trabaja en una posada, y ella la idealiza como Doña Dulcinea del Toboso. ¿Ah? Son tipos de amor idealizado, por ejemplo, el amor místico, el amor a Dios. Ya. Aquí tenemos otro tópico, el Beatus Ile. ¿Ah? Está dicho en latín porque en realidad surgen de ese idioma, del latín. ¿Ah? Y se llama feliz aquel. Esa es la traducción de al Beatus Ile. ¿A qué se aplica? ¿Cierto? A aquellas personas que van a preferir una vida retirada, ¿ah? Una vida que está alejada de las ciudades, de la actividad mundana, del ruido, del ajetreo, de la competitividad, eh, alejada, ¿cierto? Y ellos van a privilegiar entonces la soledad, la tranquilidad y el encuentro consigo mismo, lo cual le va a entregar entonces, aparte de esa tranquilidad, le va a entregar sabiduría. ¿Están sintiendo un ruido? No, no. También
hace referencia a la valoración de la vida que se desarrolla en el campo como una opción de una vida reposada. Entonces, el Beatus Sile plantea que la vida del campo es la óptima, la mejor, ¿cierto? Ya que nos brinda entonces un momento de tranquilidad, de silencio, lo cual va a traer como efecto que yo pueda reflexionar en torno a mí mismo y poder entonces entender la importancia de ciertas cosas, ¿cierto? Y lo irrelevante de otras tantas, como por ejemplo, eh, eh, lograr fama, lograr poder, tener bienes materiales. ¿Por qué? Porque eso no trae la felicidad. ¿Sí? Eso es. Y hay un fragmento de Fray Luis de León que dice, qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Entonces ustedes cuando lean un fragmento en la prueba, si es que les sale, ¿verdad? Y ustedes infieren que hay un elogio o una alabanza a la vida de campo, ahí hay un tópico. ¿Eh? Este tópico implica entonces el poder alejarnos de esta vida citadina tan convulsionada y estresante para privilegiar entonces una vida muy reposada, muy tranquila, muy al aire libre, en donde yo pueda encontrarme conmigo mismo. Entonces va a haber un tópico ahí. El carpe diem, que sería aprovecha el día. Y aquí te exhorta, es decir, te llama, te invita, te obliga a vivir intensamente la vida en el momento presente y no dejarlo para después. Dice, es equivalente a no dejes para mañana lo que podrías hacer hoy. Y aquí tenemos un fragmento de Garcilaso de la Vega y dice, coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto. Aquí nosotros tenemos una metáfora, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vuestra alegre primavera es la juventud y el dulce fruto son los buenos momentos, la felicidad, el goce, el disfrute. Dice, antes que el tiempo airado, es decir, el tiempo implacable, cubre de nieve la hermosa cumbre. Es decir, el tiempo implacable te vuelva vieja, te llene de canas tu cabeza. O sea, ahí tenemos este consejo de Garcilaso para aprovechar el día. Locus amoenus, otro tópico. Ay, se me olvidó ponerle aquí, que sería el lugar ameno, el lugar ameno. Y aquí igual está un poco asociado al Beatus Ile. El Beatus Ile es un lugar ameno, es un locus amoenus. Dice, describe un paisaje ideal o perfecto, sin ningún tipo de carencia. Bueno, mi paisaje ideal a lo mejor será una tremenda mansión donde tenga muchas habitaciones para distintas cosas, muchos baños, gran espacio, un gran jardín, no sé, pero no, el locus amoenus no es eso según la concepción del tópico, sino que va a ser una idea de paraíso, ¿cierto? De lugar ameno y casi siempre asociado al campo, a la naturaleza, más bien dicho. Dice, me encontré en un prado verde intacto, bien poblado de muchas flores, un lugar codiciable para el hombre cansado. Claro, ahí va a llegar y va a encontrar entonces todo lo justo y necesario para poder proveerse de alimentación, de lugar de descanso y sin mucho calor, ni frío, ni nada. El paisaje ideal. Ya. El Ubisunt, ¿dónde están? Esta es una pregunta natural y propia que nos hacemos, sobre todo cuando alguien muere y no sabemos con certeza qué pasa, ¿cierto?, con nosotros cuando dejamos de existir. Aquí está presente una pregunta retórica, ¿ya? Porque es una pregunta que se hace no con la finalidad de obtener una respuesta, sino que con la finalidad de hacer reflexionar al otro acerca de esta pregunta como filosófica, ¿cierto? Referida a la trascendencia. Y dice, es una interrogación retórica o pregunta retórica en la que se pregunta, ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Dónde están los que murieron? Es una reflexión sobre la fugacidad de la vida, sobre el destino y sobre el poder igualatorio de la muerte. Claro, aquí entonces se tiende a reflexionar acerca de que nadie es mejor que otro, ¿cierto? No, ningún ser humano tiene una posición tan privilegiada que le haga tener tantas características que lo diferencien de otro ser humano. ¿verdad? Todos tenemos
elementos en común que nos igualan, nos ponen en el mismo nivel, y uno de ellos es la muerte. ¿Ah? Nadie tiene la vida eterna, todos mueren, aun cuando tengan una cantidad de dinero, aunque sean muy, muy famosos, aunque lo que crean que les hace diferente, la muerte los iguala. ¿Eh? Entonces aquí tenemos un fragmento de Jorge Manrique y pregunta, ¿qué se hizo el rey Don Juan? ¿Viste? Te das cuenta que aquí es el rey. ¿Ah? ¿Qué pasó con él? ¿Ah? Los infantes de Aragón, ¿qué se hicieron? ¿Qué fue de tanto galán? Aquí, es decir, está preguntando, ¿qué pasó con esas personas que tuvieron tanto poder, que podían hacer todo lo que querían? ¿Ah? ¿Qué fue de aquellas personas que tenían esa apariencia tan hermosa y se creían los dueños del mundo? ¿Ah? ¿Qué pasó con ellos ahora que murieron? Entonces, igual es fuerte esta reflexión, ya que nos hace entender que no podemos, ¿cierto?, mantener esa actitud de arrogancia, altanería, ya que finalmente todos vamos a morir y nos vamos a, a- vamos a asegurar, ¿cierto?, esa posición igualitaria entre las personas. El cónyuge Virgo Rosas, corta las rosas doncella. Esta es una metáfora, ¿ah?, que exhorta, también que llama a los jóvenes, especialmente, ¿cierto?, a las mujeres, para que aprovechen las ventajas de su edad antes de que el tiempo acabe con su lozanía. También, también, chicos, tiene que ver con otro tópico anterior. ¿Cuál sería? De los que nombramos, aprovechen las ventajas de su edad. ¿Cuál creen? ¿Estaré hablando sola? Carpe diem. Sí, súper bien, el carpe diem, pues, claro. ¿Ah? Pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Hoy me fue. No, anterior, anterior, anterior. Claro, pero la diferencia es que esta está dirigida a las mujeres. ¿Ah? ¿Por qué? Porque les aconseja que aprovechen entonces la belleza que tienen ahora, la lozanía, es decir, su cara tersa, ¿verdad? Sin arrugas, sin manchas ni nada, porque obviamente que el tiempo implacable, que lo nombran otros autores como el tiempo airado, eh, les convierta en viejas, ¿ah? En viejas, en adultas y posteriormente viejas. Entonces, tiene relación también con el carpe diem. Y un ejemplo dice, la rosa que hacía poco brillaba con el fuego intenso, perdía el color al caerse los pétalos. ¿Ah? Y lo asocia con la rosa, porque en realidad la rosa, como flor, dura muy poquito y empieza a caerse los pétalos, ¿cierto? Los exteriores, y en poco tiempo, entonces deja de ser tan lozana como lo era en unos días atrás. Y dice, yo estaba sorprendido de ver el robo implacable del tiempo huidizo, de contemplar cómo envejecen las rosas apenas nacidas. Aquí igual es una situación muy extrema, ¿cierto? Porque usted, o sea, las personas, las mujeres en particular, apenas nacidas no envejecen, obviamente que hay un periodo largo en donde son jóvenes. Ah, pero ese periodo no es tan largo, o sea, quisiéramos que fuera más largo, no lo es. Pero entonces, este es un consejo, es un llamado a aprovechar, entonces, ustedes mujeres, aprovechar su juventud mediante el carpe diem. ¿Mm? De las armas y las letras. Dice que muestra una visión estereotipada. Recuerden que los estereotipos son negativos, ya que te imponen un modelo o un molde al que tú tienes que ajustarte, sin considerar las diferencias individuales de cada uno, de cada persona. Entonces, aquí te da una visión estereotipada de los hombres, ¿m? Pues la virilidad era apreciable en quien cultivaba equilibradamente ambos elementos, es decir, era un hombre en realidad admirable, quien manejara de manera excepcional las armas y también fuera un excelente humanista. ¿M? Entonces, luchador y humanista, educado. ¿M? Entonces dice, representa la continua lucha por la superioridad de alguna de las dos labores humanas aludidas. Se asocia al enfrentamiento constante entre la acción y el pensamiento. ¿M? Entonces, bueno para luchar y también inteligente. Un fragmento, este es el fragmento que aparece
en el Quijote de la Mancha, porque Cervantes también quiso un poco construir la figura de Don Quijote, incorporando entonces este tópico, en donde el Don Quijote fuera este personaje que encarnara el tópico de las armas y las letras. Obviamente que no era el mejor personaje, ¿verdad? Porque él se caía, se cansaba, tenía mucho fracaso, etcétera. Por eso que tuvo el éxito que tuvo entonces esta novela. Dice las letras que sin ellas no podría sustentar las armas. Entonces ahí hay una relación de interdependencia, porque la guerra tiene también sus leyes y está sujeta a ellas, y que las leyes caen debajo de lo que son las letras y letrados. Entonces aquí se reafirma esa relación de dependencia entre las armas y las letras. Tempus fugit. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes ahora que están más acostumbrados al latín? ¿Qué significa tempus fugit? Lo pueden sacar, po. Chicos. Tempus, ¿qué es? Tiempo. Tiempo, ya. ¿Y fugit? Fugaz. Fugaz, perfecto. Entonces, es eso, ¿cierto? El tiempo que es rápido, fugaz, que pasa sin darnos cuenta. Entonces, de repente, por ejemplo, ahora nosotros si pensamos que estamos ya iniciando diciembre, y se nos ha pasado un año encerrados, un año en donde nuestra libertad ha sido coartada por esta situación de la pandemia. Entonces, si lo pensamos así, igual nos asombramos cómo ha pasado tan rápido el tiempo, de cómo he perdido un año. Ustedes sobre todo, que en realidad los jóvenes son más dados a salir, a juntarse con amigos, a la libertad, a buscar nuevas experiencias y todo lo demás. Ya nosotros los adultos tenemos una actitud mucho más reposada, buscamos la tranquilidad, buscamos la casa, pero ustedes los jóvenes es mucho más alarmante poder pensar de qué manera el tiempo ha pasado, irremediablemente ha pasado, y no lo podemos volver a recuperar. Aquí hace referencia entonces al paso irreversible del tiempo, que todo lo acaba. Suele aparecer en combinación con el tópico del carpe diem, de que aproveche el día. ¿Por qué? Porque el tiempo es implacable, pasa, y no lo podemos recuperar. Un ejemplo dicen, pero mientras tanto huye el tiempo irremediablemente, mientras nos demoramos atrapados por el amor hacia los detalles. Claro, es decir, mientras nosotros nos estancamos, eh, pensando en lograr entonces, por ejemplo, lo que yo les decía anteriormente, en lograr éxito, dinero, fama, belleza, ¿verdad? Esos son detalles. Lo esencial de la vida es otra cosa, es lograr entonces la tranquilidad, la mesura, la paciencia, el entendimiento, la sabiduría. Eso es importante, porque es lo que se va a mantener a pesar de que el tiempo sea tan implacable. ¿Por qué? Porque la belleza no se mantiene, el dinero tampoco. ¿Por qué? Porque hay golpes de suerte o de mala suerte que hace que perdamos aquello. Y las posesiones también. Si no somos inteligentes, no vamos a ser capaces de mantener lo que nos ha quedado, por ejemplo, de herencia o de regalo, lo que sea. Lo vamos a perder, si no somos sabios en el manejo o en, la, en mantener aquello. Ya, entonces, lo anterior. Hasta ahí teníamos estos tópicos que en realidad son los que pueden ser nombrados en la prueba de competencia lectora. Recuerden que no les van a preguntar a qué se refiere, no les van a poner un fragmento y reconocer qué tipo de tópico, sino que ustedes van a tener que, a partir del texto y a partir de la práctica, ¿cierto?, de poder comprender un fragmento que se les presenta, determinar qué tópico está presente ahí. Entonces, en la medida que ustedes lo sepan, van a tener más herramientas para poder identificar
la esencia o la idea de lo que quiere transmitir ese fragmento. Ya, los personajes tipo. ¿Mm? Bueno, los personajes, ¿cierto?, son muy importantes al momento de realizar un análisis literario, ya que estos seres ficticios, porque los personajes son seres ficticios, ¿cierto?, llevan a cabo las acciones y con ello hacen avanzar la historia. Recuerden que los personajes tipos, según vimos en el cuadro de contenidos que entran en la prueba de competencia lectora, van a aparecerles a ustedes en los textos narrativos y en los textos dramáticos, ¿ah? No solamente los narrativos. Entonces, nosotros tenemos que entender y tener como presente que las creencias de un determinado personaje, los deseos, las motivaciones, son el motor de sus actos y por lo tanto determinan lo que ocurre en una historia. Entonces, para entender una narración o una obra dramática, siempre es importante conocer las características de estos personajes, cómo se relacionan y también los motivos que guían sus acciones. ¿Ya? Y tenemos entonces que vamos a ver a este personaje tipo. El primero es el avaro, ¿cierto? Estos personajes también han aparecido a lo largo de la historia de la literatura. 10 horas. Se han mantenido. Entonces, en cierto sentido, el avaro ha sido un tópico, un personaje tópico en la historia de la literatura. Aparece. Ya, entonces, el avaro es un viejo, ¿ah? Es un viejo que guarda obsesivamente su riqueza y se niega a compartirla. ¿Ah? Por lo tanto, va a ser una persona poco dispuesta a gastar su dinero. Incluso renuncia a tener comodidades básicas. Vive muchas veces en la indigencia. ¿Sí? En las obras literarias, o sea, narrativas o dramáticas, se suele exagerar su característica de avaro, ¿cierto? Mostrando a un ser que tiene mucho dinero, pero que es codicioso y que vive en la miseria con el fin de ahorrar y tener más dinero. Entonces aquí él renuncia a las comodidades y no tiene su dinero guardado, no sé, en un banco o invertido, no, sino que lo guarda en cajas, en bolsas y lo esconde. Y es muy desconfiado porque piensa que todo el mundo está con la idea de quitarle, de robarle su dinero. Por lo tanto, la vida que él vive es una vida desgraciada, es una vida en donde no deja de estar preocupado, pese a que es un hombre que tiene mucho, mucho dinero. Entonces, este personaje del avaro se encuentra en una obra que se llama la obra El avaro de Molière. ¿Ah? Este personaje, el principal, el que es el avaro, se llama Harpagón y él guarda su dinero en una cajita. Es un personaje viejo, es egoísta, eh, no le da importancia a sus hijos, porque piensa que los hijos están con él, ¿cierto?, para obtener su dinero nada más, los trata mal, y él está enamorado de una chica que se llama Mariana, con quien pretende casarse, pero que Mariana es joven, ¿no? Y él es viejo, entonces quiere obligar a casarse con él. Entonces esa es más o menos la situación de este personaje, el avaro. Ya. Entonces, viejo, adinerado, miserable, que vive en la indigencia para no gastar su dinero. Ya. Tenemos este otro personaje que se llama el detective. El detective, ¿cierto? Es un personaje que se encarga de resolver un enigma policial y restablecer el orden gracias a su ingenio y su capacidad de observación. Suele ser una figura solitaria y distante. Es un representante social en cierto sentido, ¿cierto? Y es elegido por su particular forma de ser para desentrañar la verdad y volver entonces la paz social o volver a la verdad, ¿no?, que ha sido arrebatada por un delito. Entonces, tiene una gran capacidad deductiva, es un representante social porque lo buscan, ya que él, por ser tan agudo, tan ingenioso, tan observador, puede resolver más fácilmente un enigma que otra persona común y corriente. La obra representativa es esta novela, ¿cierto? Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, que fue escrito en el año 1887.
aquí este caballero Sherlock, ¿cierto?, es muy famoso por su increíble capacidad deductiva y por su vasto conocimiento tanto del comportamiento humano como de la ciencia aplicada al estudio forense. Estudia entonces el lugar, las evidencias, el cuerpo, etcétera. Muchos elementos que pueden a él hacerlo inferir y concluir eh, el, el móvil del delito y también el causante de ese delito, ¿cierto? Este Sherlock es un personaje muy, muy, muy importante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ejerce gran influencia sobre la literatura detectivesca o policial, ¿cierto? Posterior a su época. ¿Ya? Él fue como el ícono de la literatura eh, detectivesca. Ya. Tenemos a este otro tipo de personaje, ¿cierto? Que es el anciano o la anciana. Estos son hombres o mujeres que se destacan por su sabiduría y liderazgo al interior de una comunidad. A lo largo de la literatura está presente en, por ejemplo, estas obras, en El coronel no tiene que le escriba de Gabriel García Márquez, en El viejo y el mar de Hemingway, en Cien años de soledad, sobre todo, ¿cierto?, con los patriarcas de este pueblo macondo, que es José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, sobre todo Úrsula Iguarán, ¿cierto?, que ella llega a, con una vida muy longeva y llega a ser muy, muy pequeña porque se empieza como a, a achicar ella, en la medida que es más viejita, se achica hasta ser casi imperceptible. Un viejo que leía novelas de amor dentro de tantos otras novelas que incorpora entonces al anciano y a la anciana con sus características de sabiduría y liderazgo en una historia. Tenemos el seductor o Don Juan. ¿Ya? Este seductor o Don Juan es un hombre que conquista a las mujeres mediante promesas falsas, mediante engaños, y cuando las enamora, las abandona. ¿Ya? Es un hombre libertino, es un hombre inmoral, atractivo, que las mujeres en realidad se enamoran fácilmente de ellas, tiene el don de la palabra, es muy atento, o sea, sabe cómo seducir a las mujeres. ¿Ya? Tenemos que es inmoral en este sentido, porque no le importa si la mujer es casada o es soltera, ¿no? Para él no es impedimento. ¿No? Una obra importantísima que encarna a este tipo de personaje es Don Juan Tenorio. ¿Ah? Es una obra dramática escrita en el año 1844 del dramaturgo José Zorrilla. Y Don Juan, que es el protagonista de esta obra, es un hombre libertino, inmoral y conquistador empedernido, pero que sufre un cambio radical cuando conoce a una mujer de la cual él se enamora. Esa mujer se llama Doña Inés. Ella es su amor verdadero y ahí encuentra entonces la horma de su zapato. Finalmente, ella lo salva porque Don Juan muere y es sometido al último juicio, al juicio final, ¿verdad? Y ella entonces lo salva de irse al infierno. Así es que de ser condenado al infierno. Este otro personaje súper también conocido es el pícaro. ¿Ah? El pícaro. Este personaje es un personaje antihéroe, porque es un hombre, principalmente es un niño. ¿Eh? Generalmente lo muestran como niño, mendigo, muchas veces ladrón, tiene que serlo porque de esa manera logra sobrevivir, ¿cierto? Enfrenta muchas aventuras y desventuras y tiene muchos problemas y que logra sobrevivir solamente gracias a su ingenio y a su astucia. Este personaje, el pícaro, narra en primera persona, ¿m? Siempre narra en primera persona y él va a contar entonces cómo él por su condición, generalmente apela o se refiere a sus padres, a sus padres, claro, quienes no provienen de una clase social eh, buena. ¿Ah? Generalmente hasta ese minuto, cuando aparece este personaje del pícaro, los personajes venían de una estirpe honorable.
de una estirpe elevada, bien posicionada socioeconómicamente. Ahora este personaje no, los padres de él son pobres, a lo mejor muchas veces no se conocen, él no vive con ellos, él tiene que, a través de su vida, tiene que sobrevivir, tiene que buscar alimento diariamente. Entonces, este personaje, el pícaro, va a aparecer en la literatura a través de una doble perspectiva. Va a aparecer como actor, ¿no? Un personaje propiamente tal, y como autor, porque él escribe su historia. Aquí entonces está valiendo, es una imagen del Lazarillo de Tormes, porque el pícaro tiene muchos amos, le sirve a mucha gente, ya que como niño no puede sobrevivir solo, entonces tiene que estar bajo el alero de un adulto. Y en esta obra del Lazarillo de Tormes, y también La vida del Buscón, tiene muchos amos, y dentro de ellos tenía el ciego, ¿verdad? Y ahí él está sacándole, eh, sin que el ciego lo note, perdón, sin que el ciego lo note, le está sacando un poquito de vino, y también le roba un poquito de pan, para poder sobrevivir. Entonces siempre está eh, apelando al robo, a la maña, al resquicio, a poder valérselas por sí mismo. Entonces aquí tenemos la primera obra de este género, del género picaresco, La vida del Buscón, llamado Don Pablos, de Francisco de Quevedo, que es una obra narrativa del año 1926, donde muestra entonces precisamente al personaje Don Pablos, que este niño, que empieza entonces una travesía hasta llegar a las Indias. Y esa travesía sufre muchas aventuras y desventuras sobre todo. Posteriormente empezamos con los personajes femeninos, ¿cierto? Estos personajes siempre han estado presentes, pero con características mucho más reducidas. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué fueron con características más reducidas estos personajes femeninos desde la historia, la literatura, hasta nuestros tiempos? ¿Por qué más reducidas que el hombre? Por el rol que cumplían en la sociedad. Claro, por ese rol, pues. Acuérdense que las mujeres antiguamente eran un medio de reproducción o de adorno nomás, tenían que quedarse en la casa, entonces ha sido una lucha constante a partir ya del 1900. ¿Cierto? 1950, una lucha en donde a la mujer se le logre reconocer en términos de intelectuales, en términos de poder ser un aporte a la sociedad y también de poder decidir, para que decidir en torno a la sociedad, entonces que le dieran voto a ella, y que le dieran la oportunidad de poder estudiar en la universidad. Hay una película de Sor Juana Inés de la Cruz, que se llama, ¿cómo se llama? O se me olvidó el nombre, en donde ahí ella, ¿cierto? Ingresa al monasterio, se hace monja, porque era la única forma de que ella podía acceder a libros, a la literatura, a poder leer. Antes de poder tomar esta determinación de hacerse monja, ella le ruega a su mamá que la mande a la universidad. Incluso le dice, le propone que ella se puede disfrazar de hombre para que no, para pasar desapercibida. ¿Por qué? Porque los profesores y sus compañeros consideran tiempo perdido enseñarle a una mujer. Consideran que la mujer no debe estar ocupando ese espacio en la sala de clases que podía ser ocupado por un hombre. Entonces, a partir de esa petición que le hace Sor Juana Inés de la Cruz a su madre de vestirse de hombre, de convertirse externamente de hombre para poder asistir a la universidad, es cuando ella en realidad no se puede hacer. Ella decide entonces hacerse monja y leer en el claustro. Y obviamente que a la madre superiora no le gusta mucho cuando la pilla en esta situación, porque ella es muy inteligente, obviamente que la lectura a ti te hace reflexionar y te hace tomar una postura mucho más potente respecto de tus ideas. Ella argumentaba, defendía, etcétera. Entonces empezó a ser
como un adversario para la madre superiora, ¿ah? Y la madre superiora le manda cerrar la biblioteca, ¿no? Y prohibir entonces que se quede, que lea. Así es que ella se dedica entonces a la cocina, pero posteriormente deja el claustro, deja la iglesia, ¿no? Porque obviamente no podía hacer lo que ella quería, pero no deja la religión, ¿no? No la deja. Bueno, tenemos la dama. La dama es una mujer bella, bondadosa y que es cortejada por el caballero seductor. Es lo único que hace, tiene un rol pasivo. ¿Mm? Generalmente está un tiempo, hoy se me fue, generalmente está un tiempo en el monasterio porque es el lugar donde a ella le enseñan latín, le enseñan a escribir, le enseñan a tocar algunos instrumentos musicales, a bordar, le enseñan a cocinar, es decir, la preparan para ser esposa. Después viene la hechicera, ¿cierto? Que es una bruja, hechicera o bruja, ¿cierto? Quien utiliza su poder para el bien o el mal, dependiendo de sus motivaciones. O sea, ahí tienen que ustedes ver el contexto en que este personaje aparece. Aparece la madrastra. La madrastra siempre es una mujer malvada que siente celos de su hijastra o de la mujer a quien sustituye, ¿no? De la señora difunta, digamos. Y está la ingenua, que es una mujer bondadosa, hermosa, virginal y que es víctima de numerosos engaños. Eso sería entonces fin de la presentación. Fin de la presentación. Uy, ya. Aquí entonces sería lo que vimos o lo que aparece en realidad de los tópicos literarios y de los personajes tipo, en la literatura, en las obras narrativas y en las obras dramáticas. El material va a estar en el Classroom para que ustedes lo puedan repasar. Les aconsejo también que vean el temario, lo repasen de nuevo, lo actualicen y determinen qué parte es la que tienen un poquito más débil. Busquen material, hay mucho material en Internet. Generalmente busquen de puntaje nacional y de el Mineduc, ¿cierto? Aprendo Libre o de puntaje, ya le dije puntaje nacional. Del Mineduc principalmente para que, porque en realidad es quienes están haciendo la prueba, ¿cierto? Aunque sea el DEMRE, pero el DEMRE igual toma como elemento común lo que señala puntaje nacional y Aprendo Libre. Ya, eso sería, chicos. ¿Qué hora es? Ya. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Tengo entendido que la próxima semana, no sé, ustedes me tienen que señalar, tenemos solamente consultoría. ¿Es verdad o no? ¿Saben? Bueno, pero aquí voy a estar. Igual voy a ver qué material, a ver, de poderado titular, deberá firmar. Sí, desde el 14 al 18 las clases serán solo de consultas. Eso me habían señalado. A ver, voy a mirar si alguien escribió. Sí. ¿Qué dice sí? No sé. Ya. Así es que cualquier pregunta, o sea, consulta el lunes, entonces nos vemos para que me la formulen. También hay otra jornada de ensayos. No sé si ustedes rindieron el ensayo que se dio la semana pasada. Yo les dejé el link y la forma de ingresar a la séptima jornada. La próxima semana, tengo entendido, hay otra jornada, así que también los voy a inscribir para que ustedes, si quieren, ingresen y rinden el ensayo, ¿ah? Recuerden que este periodo, y así lo hacen en los preu, ¿ah? Muchos empiezan con un ensayo, jornada, así como que ya los abruman de tanto ensayo, de modo que ustedes suelten la mano y se acostumbren a rendir estas, eh, estas pruebas. Así que también los voy a incluir, les voy a publicar en el Classroom los datos de la jornada, pero es lo mismo, el mismo link, el root sin puntos, con guión y con dígito verificador, y la clave es PDB online. Es lo mismo, y ahí ustedes después les llega a su correo o pueden ver el resultado.
Así es que les aconsejo que lo hagan, ¿ah? Que en una de las mañanas en donde se levanten, no sé, a las 9 de la mañana, hagan un ensayo, el otro día otro ensayo y así. Exige este periodo de mucha autodisciplina, ¿ah? Eso va a depender de ustedes solamente. Así es que, si es que la próxima semana nadie, o sea, no tiene, por ejemplo, ni Juliana, ni Paz, ni Antonita, ni no sé quién más está acá, tienen una consulta, ha sido un agrado trabajar con ustedes en esta modalidad online. Espero les vaya muy bien, chiquillos, en la prueba. De todas maneras, nos vemos el lunes, voy a estar acá a la misma hora, en este mismo canal. Así que cuídense, prepárense, lean, hagan mucho ejercicio, hasta que les duela la mano de hacer ejercicios. Que estén muy bien y descansen.